más para generar esos modelos específicos de atención. Tenemos algo muy sencillo, que es que el criminólogo debe generar esos modelos de atención para tratar de prevenir. Por un lado, ojo, también otra situación, cuando hablo de política criminal estoy totalmente de acuerdo con el maestro, aunque de alguna manera existe una confusión en los términos, que es una situación de debate de mucho tiempo. La política criminal legislativa en nuestro país es la peor que tenemos en mucho tiempo, Debo decirles algo, estoy totalmente de acuerdo, y no solamente del Partido Verde, sino de todos, de todos. Y el hecho de que tener una postura o de tener una función pública no significa que yo esté muy contento con mi sistema político, para nada, Es una de las cuestiones que tenemos que entender, y lo vuelvo a reiterar, no tenemos unos políticos preparados para generar esas políticas públicas, ¿no? Lo que generamos son políticas de gobierno, nada más. Políticas de gobierno equívocas. Y por otro lado, cuando hablamos de la política criminológica, sí, entendida aquel como conjunto de acciones para atender los fenómenos en un sentido estricto, es muy simple. Tenemos que dejar a la política criminológica que se quede solamente en las leyes, sino tenemos que salir a las calles para poder atender esos fenómenos. No solamente es atrás de un escritorio, no es solamente atrás de la ley, no solamente es en ese sentido de señalar que vamos a generar un programa. Compañeras y compañeros, díganme en nuestro país 3 programas específicos que han sido exitosos para la atención de la violencia, de las violencias. Inclusive debo decirles, hablamos de una muy específica, la violencia académica, la cual ejercen inclusive sus propios docentes. Y aquí no me dejará mentir, y discrepo en el sentido, nosotros mismos como docentes ejercemos violencia contra ustedes como alumnas y como alumnos. El hecho de imponer conductas y en muchas ocasiones que atentan contra la dignidad de los propios alumnos es una forma de las violencias. También, en otro aspecto muy importante, hablar de un feminicidio es hablar de una conducta que denigra e indigna a la sociedad. Yo no estoy de acuerdo tampoco, pero esto es un juego gramatical, de hablar de un feminicidio, pues atenta contra el principio de igualdad, ¿no? Pero también existe una situación, somos iguales entre los iguales. Debemos de entender que el género ser humano tiene 2 acepciones: varón, mujer, mujer, varón. Y una disculpa por haber dicho primero varón, psicológicamente te reflejas. Pero hay una situación: ¿cómo tratar igual a las mujeres cuando físicamente somos diferentes a los hombres? Y debo decirles algo, en lo particular tuve la oportunidad hace 15 días de ir a un curso de la Marina, y si hacemos un análisis, uno de los aspectos donde más ejemplificativamente se concreta la discriminación entre hombres y mujeres es el aspecto militar. Debo decirles que existe, ojo, para el comedor de los oficiales, un solo sanitario, porque no están acostumbrados a que existan oficiales mujeres. Entonces me encontré con la sorpresa de comentar con 2 tenientes y 2 capitanes, 2 capitanas, y me decían: nosotros vamos al sanitario a otra área. Pero eso no es lo patético. Tuve la oportunidad de intercambiar experiencias con otros países, y lo peor es la operación en alta mar. ¿Cómo subir a oficiales mujeres a los barcos? Y entonces entra una situación muy complicada. Esto lo pongo porque así como aquí tenemos este problema, así como lo tienen determinados sectores, el ejemplo de las violencias significa que tenemos que irlos atendiendo por cada sector. A eso me referí cuando hablamos de generar modelos y de perfilar. A eso, no en general. Por otro lado también, de alguna manera, hay una situación. Pongo otro clarísimo ejemplo. En Europa, compañeras y compañeros,
Y aquí quiero que hagamos un análisis qué tan preparados estamos como varones para llevarlo a cabo. En Europa, por ejemplo, en determinados países, no existen sanitarios para damas y para varones, son únicos. Y está prohibido para los varones realizar sus necesidades fisiológicas de pie. El varón tiene que estar sentado para poder realizar sus necesidades fisiológicas. Inclusive debo decirles, en nuestro país estamos preparados para ello. Quiero comentarles, culturalmente hasta hacemos burla de esa situación. Y entonces aquí sí tenemos que ir cambiando esa mentalidad. No solamente es en el aspecto del feminicidio, repito, es en la consecuencia, la última consecuencia. Los orígenes son las violencias. Y para atender las violencias tenemos que generar esos modelos específicos de atención, futuras y futuros criminólogos, en el sentido de señalar que de alguna manera están ustedes obligados profesionalmente a desarrollar esos programas, esas políticas, esos esquemas para buscar efectividad, pero sobre todo también darle contenido, les vuelvo a repetir, a las normas jurídicas. No es el aumento de la sanción, por el contrario, una política adecuada sería la disminución, pero no vamos a poderla lograr hasta que no desarrollemos modelos que reduzcan esos índices de feminicidio. Y también lo que tenemos que hacer, y ahí sí, pues discrepo, y no con el maestro por una sencilla razón, cuando habla de la sociedad y que es una sociedad que se va por solamente el aspecto de del amarillismo, ¿no?, del contenido o algo así, de la sociedad que es manipulada, manejada mediáticamente, por ejemplo. Yo quiero comentarles, si queremos dejar de ser una sociedad manejada mediáticamente, también corresponde a nosotros desde las universidades generar las revoluciones para dejar de ser eso. Ojo, por favor, no es con la violencia, es con la conciencia colectiva que tenemos que cambiar esos modelos. Queremos dejar de ser una sociedad feminicida, tenemos que generar modelos donde aprendamos a qué es la dignidad del ser humano. Debo decirles una situación. Hagamos un análisis, como lo hizo el maestro, y vamos más allá. ¿Cuántos de nosotros, en general, específico, cuántos de nosotros conocemos de un caso de violencia? ¿Cuántos? Inclusive, muchos de nosotros estamos inmersos en ellos. Y vuelvo a reiterarles, no es una cuestión de feminicidio, esa es la consecuencia y muy preocupante. Tenemos que atender las violencias, desde las casas, desde las universidades, una violencia de tipo político, lo mencionaba el maestro. Saben ustedes, por ejemplo, que una de las cuestiones más importantes, y hay estudios científicos al respecto que lo respaldan, que las mujeres son menos tendientes a actos de corrupción que nosotros los varones, y que cuando ha sucedido en el Distrito Federal, por ejemplo, pusieron de jefa de la policía preventiva a una dama, la corrupción disminuyó bastante. Pero ahora mi pregunta es, ¿cuántas mujeres han podido llegar a esos niveles? ¿O cuántas mujeres después de haber llegado han realizado acciones? Porque también tenemos otra situación muy importante. Las mujeres también tienen que hacer conciencia de su rol y de apoyar a sus propias congéneres para ir posicionándose en esos lugares de las tomas de decisiones. Por mi parte, en esta segunda participación sería todo. No sé si exista otra más. Muy bien. Aquí hay algo que me gustaría retomar, que considero que es una cuestión muy importante.
si ustedes se dan cuenta, el constructo teórico que se ha tenido a través de la criminología está sesgado por una cuestión ideológica. Es decir, toda ciencia social parece tener un sentido de la ideologización. Si ustedes hacen un estudio profundo de las primeras etapas o las etapas previas a la consolidación de la criminología y ya la consolidación de la criminología, se darán cuenta que el rol de la mujer con respecto a la conducta delictiva, a la conducta social o a la violencia, fue prácticamente anulada. Pareciera que el sentido de los estudios criminológicos estaba centrado particularmente en el hombre, como si la condición de hombre diera en ese sentido la Constitución para vincularlo a conductas criminales. Pareciera que así fue. A lo largo de la misma historia, no nada más de la criminología, tenemos que el surgimiento de diferentes rasgos teóricos e ideológicos. Nosotros, en el campo de la prevención, tenemos particularmente bajo nuevos enfoques dos muy en particular. Uno que pues, se conoce como realismo de izquierda y otro que se conoce como realismo de derecha. No sé si alguno de ustedes lo ha leído o lo conoce más o menos a qué nos referimos con realismo de izquierda y realismo de derecha. Esto en materia de prevención. Ahora, el realismo de izquierda, vamos al realismo de derecha. El realismo de izquierda lo que busca es la punición, la coerción, la sanción, atender las consecuencias del delito, pero no concentrarse en las causas del delito. El realismo de izquierda lo que busca es atender las causas de las cuales emanan el delito. Para que alguna de este tipo de cuestión ideológica pueda llegar a hacerse en cuestión de política pública, a una política de gobierno, evidentemente debe haber una postura que se asuma, que sea la reinante. Yo veo muy complejo que en la sociedad que tenemos actualmente, una sociedad que emana de un discurso neoliberal, de un discurso que viene del capitalismo, realmente tenga la necesidad de atender las causas de las cuales emana el delito. Sino en ese sentido, estamos más aproximados a que la resolución venga de otros, no de una participación activa, y también que sea una resolución meramente paliativa. Es decir, que pareciera que se está haciendo algo. Los gobiernos que hemos tenido, les puedo decir que el único gobierno, o los únicos dos gobiernos constituidos legítimamente, legalmente, son dos en la historia de México. Una es el gobierno de Madero y otro es el gobierno de Fox. Estos dos gobiernos nos han dado la pauta para entender que existió participación ciudadana para legitimar un gobierno. En todos los demás hemos dejado que el político asuma el barco y sea el almirante y nosotros únicamente seamos los espectadores. ¿A qué voy con todo esto? En el 2000, si ustedes recuerdan, Vicente Fox llegó a la presidencia de la República. Muy bien, parecía que había una alternancia, pareciera que había una postura política distinta. E inclusive en el mismo discurso de Vicente Fox, recuerdan, aunque es un sujeto, considero, bastante macabro de la vida política, bastante nefasto, por lo menos parecía que venía con una perspectiva distinta. Chiquillos, chiquillas, hombres y mujeres. ¿Recuerdan? Aparentemente en el mismo discurso se estaba privilegiando que la mujer ya empezaba a tener ciertos escalafones en el sentido del gobierno. Tenemos a Rosario Green, por ejemplo, que fue funcionaria pública del gobierno de Vicente Fox. Tenemos a varios funcionarios públicos mujeres, o funcionarias públicas mujeres, que asumieron puestos ya importantes. Pareciera que iba a cambiar. Sin embargo, cuando regresamos a la política pública en relación a la prevención del delito, veíamos que la política estaba fincada al sentido de la reacción, es decir, al realismo de derecha. Pasando del periodo de Vicente Fox del 2002 al 2006 y después la nueva presidencia, creíamos que iba a ocurrir un fenómeno distinto, que se iba a implementar a través del realismo de izquierda una nueva política. Ustedes saben qué pasó en el 2006. Yo no sé si hubo, yo considero que sí hubo fraude electoral, algunos dirán que no, perfecto,
Pero ¿qué creen? 2006 fue una pauta para que se instalara en México el realismo de derecha, en el cual ya no importaba atender las causas del delito, importaba atender las consecuencias. México ha vivido la militarización y las cuestiones de crímenes de lesa humanidad más grandes en la historia. Podemos entender que inclusive México retomó las posturas, o una postura en el cual únicamente lo que se intentaba era eliminar a aquel sujeto que probablemente causaba un daño a la cuestión pública. Si hacemos una revisión, se empezaron aparentemente a implementar modelos de prevención del delito, modelos de prevención social y participación ciudadana, sin embargo, bajo un esquema también de realismo de derecha. Punición total, aumento de las penas, creación de más centros de reinserción social, cuestiones que realmente no profundizan en la resolución. El feminicidio ha ido en aumento, evidentemente, como también ha ido en aumento la reivindicación de la mujer en muchos escaños del poder y la decisión personal o de la cuestión social. Pero evidentemente no ha existido en la sociedad un reacomodo en el cual a la mujer no se le deje ser por ser mujer, sino se le deje ser porque, bueno, pues es mujer, ok, hay que darle un espacio. Si se dan cuenta, muchas de ustedes no han tomado la postura de realmente hacer o querer hacer valer sus derechos por ser mujeres, en ese sentido. Ahora, yo creo que sí, evidentemente, como dice el maestro Aguas, las mujeres y los hombres no somos distintos en el sentido de constitución física o la constitución inclusive psicológica, pero hay algo que nos hace iguales, el sentido de lo humano. Yo discrepo, precisamente hablaba de la ideología y de la cuestión teórica, porque la creación de tipologías victimales y la creación de tipologías criminales es algo que a mí en lo particular no considero como algo importante, no considero como algo que tendría que ser, sino que va en el discurso de estratificar a los sujetos y vincularlos a la estigmatización. Considero que lo que realmente atiende, o lo que realmente tendría que ser, es entender que los problemas socioculturales traen consecuencias, y por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos características muy distintas, características muy en particular. Si nosotros estratificamos las necesidades de los sujetos a tipologías victimales o criminológicas, lo que entonces atenderemos es únicamente al sesgo de ciertos grupos o ciertos grupos muy en particular, cuando en realidad las cuestiones del crimen, la violencia y el delito tienen que ver con todo, con todos nosotros, no con ciertos grupos o ciertos lugares. Ahora, sí es importante entender que si hay grupos con mayor vulnerabilidad. En este caso podemos ver, él ha tenido experiencia con mujeres que están en la cuestión de migración, y evidentemente si hay personas que tienen mayor vulnerabilidad con respecto a ciertos delitos. Imagínense una mujer indígena, una mujer pobre, una mujer migrante que no tiene papeles, pues evidentemente va a ser presa a cierto tipo de delitos. Pero yo no creo que las características tengan que ser, o las tipologías, en relación a cuestiones muy endógenas, sino a cuestiones de representación de lo social. Ahí sí considero que tendría que ser. Ahora, si nosotros, por ejemplo, la CEP, hay muchos programas a nivel de gobierno federal. Una experiencia que me ocurrió apenas no hace mucho tiempo, en el cual la CEP tiene un programa que se le exige a las universidades. Yo me imagino que también su universidad debe estar bajo este timón, en el cual el programa se llama Programa de Equidad de Género en contra de la violencia. Es un programa que se le exige, que tienes que hacerlo necesariamente. Yo hice una propuesta en un programa de equidad de género. Era eliminar la eliminación de los baños en el sentido de hombres y mujeres. Si hubiera un baño unisex, así de sencillo. Pues imagínense ustedes lo que causó el revuelo, la incomodidad. Pero ¿cómo vamos a esperar que un hombre entre a nuestro baño? ¡Qué asco! ¿Cómo voy a dejar que una mujer esté en el baño en mi espacio? Entonces, no sabemos vivir en una sociedad de intolerancia y en convivencia, aceptando y respetando lo que al otro no le gusta, o lo que a mí me disgusta, o lo que a mí me gusta o no. Eso es importante. Pareciera entonces que sigue habiendo esta diferencia entre hombre y mujer, en el sentido de que yo estoy viendo al otro
como algo, como una competencia y como algo que precisamente contraviene a mi propia forma humana. Considero que no debe haber este sentido en muchas cosas de ese es hombre, esa es mujer, sino simplemente atender de que esta persona es un humano y como humano también tiene derechos y hay cuestiones que nos hacen diferentes, sí, pero no nos puede estas diferencias dejar de insertarnos en una dinámica de convivencia y eliminación de la violencia a través de una cuestión activa que tiene que ver con estas representaciones de los dos. Bueno, ese es por ahora. Muy bien, muchas gracias. Para ir concluyendo y para ir cerrando el círculo, discrepo un poquito cuando habla el maestro de la política pública a política de gobierno. No necesariamente una política pública se convierte en una política de gobierno, pero sí podemos transformar desde la participación ciudadana a esos esquemas o a esas acciones de gobierno. Si definimos que es una política pública, es un conjunto de acciones que llevan a cabo la sociedad con determinados sectores de gobierno para atender fenómenos que afectan a la misma. Y por lo mismo les puedo señalar que no podemos negar que al día de hoy, en pleno siglo XXI, la participación ciudadana es uno de los derechos humanos más importantes que tenemos como sociedad. Nos involucramos más allá en todos los fenómenos que afectan a la misma. Y debo decirles algo, eso es muy bueno y eso es muy positivo. También, de alguna manera, hoy podemos como sociedad increpar a nuestros órganos de gobierno. Yo les puedo decir, como servidor público, tengo el derecho de decir, esto está mal, porque no se lleva a cabo en beneficio de la sociedad. Entra un ejercicio ético personal, hasta dónde queremos llegar y hasta dónde queremos participar socialmente. Yo antes de una toma de decisiones, les comento a mis compañeras y compañeros de trabajo, antes de ser servidores públicos somos ciudadanos, somos sociedad, y que no se nos olvide que para realizar o llevar a cabo una atención a un modelo o a un problema social, debemos de pensar que podemos ser afectados por ese mismo problema. Tomemos una decisión en beneficio de la sociedad y no en beneficio personal. Por otro lado, decía el maestro, y ahí tenemos unas posturas pues criminológicas a lo mejor diferentes, ¿no? La criminología crítica para mí es muy buena, pero también una crítica en el sentido de que los criminólogos críticos se han quedado en eso, en la crítica, y que es una oportunidad muy importante al día de hoy poder desarrollar esos modelos de criminología crítica para que atiendan, hablaba el maestro aquí de determinados sesgos de vulnerabilidad. Al final de cuentas, la vulnerabilidad te surge de determinado análisis de factores, endógenos o exógenos. No estoy hablando de particularizar a una persona, de etiquetarla o estigmatizarla. Es conocer esos factores socioculturales e inclusive para generar esos modelos de prevención antes de que suceda para lograr ese objetivo, o dos, en específico para atender a una víctima o a un agraviado. Yo quiero comentarles, estamos hablando del feminicidio, pero detrás de esa consecuencia de las violencias, ¿qué pasa con las familias de las víctimas? Nos quedamos en eso, Sí, ya se sancionó, se aumentó y no pasa nada. Quiero decirles, quiero preguntarles, no es solamente el feminicidio en sí, es un ante y un post, antes de que suceda y después de. No es solamente evitar el feminicidio, es tomar medidas no solamente en la sanción jurídica, sino atender a aquellas personas que han sido agraviados por esta conducta, que además es indigna y lesiona mucho a la sociedad, cualquiera que sea. Sí, me apego a la postura de esa igualdad, ¿no? Como ese ejemplo del sanitario y que puso el maestro y sin saber que él ya había propuesto esto, debo decirles, ¿qué hacemos como sociedad para lograr o para romper con esos paradigmas tan simples como el sanitario? Existen muchos más, muchos más, muchísimos más. ¿Qué hacemos? Yo les pregunto a ustedes, ¿estaríamos dispuestos
en el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales a tener un baño unisex? ¿Ya hay uno? Ya. Qué bueno. ¿Quién entra ahí? No, o sea, está bien, qué bueno. Muchas felicidades. La pregunta es, honestamente, ¿quiénes de ustedes utilizan el mismo? Entonces, aquí sí, como ese modelo, debo decirles, tenemos que ir pensando cómo logramos, respetando nuestras diferencias físicas, lograr el objetivo de la igualdad. Ojo, y las diferencias físicas no son en el sanitario, para nada. Existen otros aspectos de otros campos que inclusive yo les puedo decir en lo particular y pongo mi experiencia. Ustedes saben que de alguna manera hay personas que a mí en cuestiones físicas o componer o cambiar una llanta, a mí no se me da, y yo conozco damas que cambian una llanta pero rapidísimo, pero así, yo en lo particular no sé, y siempre que se trata de eso, siempre soy criticado y tratado como no tienen idea por no saber cambiar una llanta. Y a lo mejor por cocinar, que me sale algo bien, pues vuelves a ser tratado diferente. Por eso, o sea, pues cuestiones tan simples como eso, de alguna manera quiero decirles, yo voy de alguna forma cerrando eso. Uno, como conclusión, el feminicidio no es el problema, es la consecuencia. Esto sí lo tenemos que atender con una sanción jurídica, una consecuencia jurídica real y eficaz, no con una medida paliativa. Esto queda muy claro para ir cerrando las conclusiones. Gracias. Gracias, licenciado. Licenciado Cristian, sus argumentos de conclusión. Perfecto. Bueno, miren, a mí en lo particular los temas de violencia me gustan mucho. Y bueno, lo mencionaba el maestro Aguas, creo que si la criminología crítica, que yo no es en el sentido de la criminología crítica como algunos creen o consideran que es por criticar lo que hay, sino es hacer un análisis, una reflexión profunda de lo que habita o lo que pasa en una sociedad y una cultura. Hay algo que no sé si ustedes han considerado, que si la criminología crítica no ha brincado al hecho de instaurar lo que sus postulados necesitan, es porque evidentemente estamos en un régimen político, económico, social global que es contrario a la cuestión de la criminología crítica, y a esta cuestión ideológica que no permite adentrarse a un cambio total en las estructuras del poder. Eso yo creo que es importante. Ahora, cuando hablo de la no estratificación de las tipologías victimales o criminológicas, me refiero a esa criminología positivista reaccionaria que hace ver que ciertos sujetos tienen ciertas características y no son más que otra cosa. Ejemplo, yo no estoy a favor del concepto peligrosidad, se me hace un concepto reaccionario totalmente. Evidentemente, como seres humanos y con características muy en particular, también hay cuestiones que nosotros no podemos controlar. Hay fenómenos exógenos o fenómenos externos que inciden e impactan al sujeto, que vinculan a ciertos sujetos, a ciertas personas, a características victimales. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Ahora, creo que la cuestión del feminicidio no importa. Y algunos dirán, ¿cómo no va a importar? Si es la mujer. ¿Realmente les importa a ustedes el feminicidio porque se atenta contra la dignidad de la mujer o porque se considera a la mujer como indefensa y tiene que ser protegida? Lo que evidentemente eso se llama discriminación positiva. Eso hay que considerarlo. Importa la violencia, importa la intolerancia, importa la inequidad, importa el uso faccioso de la imagen y la mujer como un objeto. Eso es lo que realmente nos tendrá que impactar. Yo les invito a cada uno de ustedes que hagan algo, involucrarse, cuestionarse, reflexionar y actuar. Si realmente les indigna la violencia contra la mujer, no consuman violencia.
Si realmente les importa a ustedes como mujeres no ser víctimas de la violencia,